Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y entramos en un nuevo apartado. Estamos hablando de la ley moral, habíamos explicado ya la ley natural y hoy comenzamos la ley antigua, así lo dice. Después vendrá la ley nueva o ley evangélica. Os pongo en contexto de qué estábamos hablando de la ley moral. Entonces decíamos que la ley moral tiene distintas expresiones. La ley eterna pues es aquella que está en el corazón de Dios. El bien y el mal el bien y el mal que somos capaces de identificarlos, el que mejor los distingue evidentemente es Dios, que en su propio ser es el bien. Por lo tanto, el mal es aquello que es contrario al ser de Dios. Esa es la ley eterna, la que está en Dios. La ley natural es la que ha quedado inscrita en la creación. Dios, al crear al hombre, le ha dado una luz en su inteligencia para distinguir bien de mal, verdad de mentira. Esa es la ley natural, en la huella que Dios ha dejado inscrita en el corazón del hombre, en la mente del hombre. Y luego está la ley revelada. Dios, aparte de haber dejado en la creación también inscrita su ley moral, también se ha revelado, se ha descubierto. Bien, pues de eso es de lo que hoy comenzamos a hablar. Dios se ha revelado en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Este apartado, a partir del punto 1961, pues comienza con el Antiguo Testamento, la ley antigua, así lo titula. Leemos el punto, como acostumbramos a hacer. Dios, nuestro Creador y Redentor, eligió a Israel como su pueblo y le reveló su ley, preparando así la venida de Cristo. La ley de Moisés contiene muchas verdades naturalmente accesibles a la razón. Estas están declaradas y autentificadas en el marco de la alianza de la salvación. Bueno, la primera afirmación que hace este punto es hablar de Dios como creador y redentor. Dios creador y redentor. Es una doble perspectiva esta, es un doble nivel que continuamente la Iglesia, el Catecismo, utiliza en su lenguaje. Hablar de Dios como creador y como redentor, quien nos creó y quien nos redimió. Una doble intervención de Dios. A la primera se le llama, la primera intervención de Dios, ¿no?, la creación, fundamenta el orden natural, y la segunda el orden sobrenatural. Tenemos el riesgo hoy en día, de hacer una distinción entre lo natural y lo sobrenatural, como si lo primero, lo natural, no fuese religioso y lo sobrenatural sí. Esto, yo creo que esto está un poco metido, ¿no? Está un poco metido en nuestra cultura, y máxime en nuestra cultura laicista. Lo natural no tiene una entidad religiosa y lo sobrenatural sí. Y no es cierto. No es cierto. Lo natural también tiene un fundamento religioso. La prueba es que lo natural ha nacido del Dios creador. Hacer, por lo tanto, una distinción, ¿no?, o sea, una distinción del orden natural y del orden sobrenatural, o hacer una distinción en esta vida entre un orden civil, entre comillas, ¿no?, sin ningún tipo de significación o de fundamento de raíz religioso, ¿no?, un orden, digamos, como se dice, laicista, ¿no?, un orden civil, y un orden después ya religioso, ¿no?, sería una equivocación. Sería olvidar que Dios es el creador y el redentor. Dios es el que sustenta el orden natural y el sobrenatural. Y por supuesto que el orden natural también es religioso, no solo el sobrenatural. Tan Dios es el creador de lo natural como el Dios redentor, el que ha venido a nuestro socorro, a nuestro rescate, para redimirnos del pecado. El mismo Dios es. Por lo tanto, bueno es llamar la atención sobre este aspecto. No caigamos en la trampa, que está muy extendida, en dividir el mismo pensamiento, los conceptos en naturales y sobrenaturales, ¿no? Lo civil y lo religioso. Bueno, por supuesto que también hay que distinguir esos órdenes, ¿no? Pero entendamos también que Dios
sostiene también el orden natural. Y es el garante último del orden natural y el fundamento del orden natural. Por eso hablamos nosotros de ley natural. También Dios ha dejado escrita la ley natural. Eso también forma parte del lenguaje religioso. O sea que el Dios creador fundamenta el orden natural y el mismo Dios que nos redime, que es nuestro Redentor, pues Él es el que ha querido también revelarse, el revelarse. Dios fundamenta la ley natural, Dios fundamenta la historia humana. O sea, es decir, por ejemplo, a veces nosotros hemos hecho una distinción, la historia civil y la historia de la salvación. La historia de la salvación, pues esa historia en la que Dios se reveló a Israel, ahora hablaremos de eso, ¿no? La historia en la que Dios sale al encuentro, es la historia religiosa, la historia de la salvación. La historia humana, la nuestra, la que ocurre en Europa, esa es una historia en la que ya Dios no tiene nada que ver con ella. No, eso es un error. También la historia humana, la historia civil, forma parte de la historia de salvación de Dios. También. De la misma manera, pues que también el orden temporal que por supuesto tiene una autonomía y la Iglesia reconoce y afirma, ¿no? Y proclama que el orden temporal, el cómo regir, ¿no? Pues las sociedades, pues tiene una justa autonomía y debe ser regido conforme a sus propias leyes. Pero eso no quiere decir que el orden temporal sea religioso o sea independiente de... No, Dios lo sustenta, ¿no? En el fondo, la autoridad humana para regir el orden de la sociedad tiene su último sustento en Dios. O sea que historia humana, orden temporal, ley natural, todo ello tiene su último fundamento en Dios, en el Dios creador. En el Dios creador. Bueno, y ahora damos un paso más. Pero además, Dios, además de ser creador, también es redentor. Dios ha tenido compasión de nosotros. Dios se ha revelado, se ha descubierto a nosotros. La revelación, el hecho de que Dios haya salido a nuestro encuentro, se haya dado a conocer, la revelación es una decisión de misericordia. Es una decisión de misericordia. Dios nos muestra cómo es al revelarse. Además en un doble sentido. Porque nos muestra cómo es al revelarse, porque al haber decidido revelarse, la decisión suya de revelarse, ya nos dice cómo es Dios. Su decisión ya nos dice que tiene un corazón misericordioso, que no se compadece, o sea, que no se compadece con el quedarse en silencio dejándonos a nuestra suerte. No, Él no es capaz, como Padre que es, no es capaz de permanecer en silencio y con los brazos cruzados, viendo cómo nosotros nos perdemos en el camino. No. El amor, os he dicho en alguna ocasión en este programa, ¿no? El amor no soporta el silencio. El amor se ha comunicado, se ha dado a conocer, porque su misericordia nos ha mostrado cómo, mejor dicho, su decisión de revelación, de mostrarse, nos ha mostrado cómo es Dios, es misericordioso. Y en segundo lugar, en segundo sentido, porque los contenidos de la revelación, los contenidos que al revelarse nos muestra, pues nos dicen cómo son el corazón de Dios, corazón misericordioso, ¿no? La revelación, pues, es una decisión de misericordia. Dios podía haber permanecido en silencio. Dios podía haber dicho, ¿no? A ver, yo te he creado, ¿no? Y ya he puesto en ti la ley natural. Pues espabila, venga, y vive conforme a la ley natural que he creado en ti. Si te pierdes, pues allá tú. Es tu responsabilidad. No ha sido esa la forma de actuar de Dios. Dios misericordioso, lento a la cólera y rico en misericordia. Bueno, esa es por lo tanto la afirmación primera para que entendamos el porqué de la ley antigua, ¿no? Para revelarse, eligió un pueblo. Eligió un pueblo, ¿no? Es el pueblo de la elección. El pueblo de Israel reveló su ley. En esa decisión de misericordia le reveló al pueblo de Israel. Bueno, y aquí esto de que eligió a un pueblo, eligió a Israel, ya sabemos que es un tema que a veces ha sido malentendido, ¿no?
Algunos han pensado que esto es una especie de como de favoritismo de Dios. ¿Qué pasa? Que Dios discrimina. ¿Qué pasa? Que Dios dice, me voy a revelar a este y a este otro no, que este me cae más empático este que el otro. Es una especie de decisión arbitraria de Dios, un favoritismo. Ciertamente sabemos que no es esa la cuestión, sino que la revelación, el que salga a nuestro encuentro, Dios tuvo que elegir un camino concreto para introducirse en nuestra historia. Claro, Él tiene que adaptarse a nuestra capacidad de entender las cosas. Él utiliza para entendernos nuestras cartas. Utiliza nuestro lenguaje. Él utiliza Él parte de la necesidad que tiene el hombre de una ley de la gradualidad, de ir poco a poco creciendo y conociendo las cosas. Dios, para darse a conocer, bueno, pues tiene que ponerse a caminar junto a nosotros. Pues para empezar habría que decir, pues, ¿por qué lo hizo entonces si no lo había hecho antes? Pues no lo sabemos, ¿no? Nosotros no somos quienes para juzgarle a Dios, pero posiblemente habrá que decir, pues, que igual el hombre primitivo, aquel hombre que estaba pues en aquellas cuevas primitivas, pues igual no tenía la capacidad también cultural o la capacidad de poder recibir esa revelación de Dios y luego de transmitirla a los demás, porque también para poder transmitirla la revelación a los demás hay que tener también una cierta capacidad de desplazamiento, de movimiento, yo qué sé, ¿no? O sea, el hombre primitivo también necesitaba ser redimido. Bueno, y más tarde Cristo también redimió a los hombres precedentes. O sea, la redención de Cristo también se extendió no únicamente a los que nacieron después de Jesucristo, ¿no? La redención de Cristo ha llegado a toda la historia, también a la precedente. Ahora, ¿por qué el momento histórico elegido por Dios para comenzar su revelación fue a través de Abraham y no fue antes? Bueno, pues como estaba diciendo ahora, pues posiblemente porque Dios también se tiene que atener a esa ley de la gradualidad que tiene el hombre, de tener un entendimiento en el que progresivamente vamos conociendo las cosas y cada vez vamos creciendo en capacidad de conocerlas, ¿no? O sea que también hay que entender esto. ¿Por qué Dios se reveló a un pueblo concreto en un momento histórico concreto, etcétera? Bueno, pues porque Él se introduce en la historia humana y juega con nuestras cartas, ¿no? Bueno, lo de jugar es una manera de hablar, ¿no? Es decir, parte también, ¿no?, de esta condición humana de que poco a poco tiene que ir entendiendo las cosas. Un pueblo, por lo tanto, el pueblo de Israel, que iba a ser instrumento de Dios para llegar al resto de los pueblos de la tierra. Un pueblo de Israel que no podía ni debía de interpretar esto de ser pueblo de la elección como una especie de orgullo de raza, ni de un orgullo que le diese un derecho frente a los demás pueblos. No, ningún derecho, sino un deber frente a los demás pueblos, para ser pregoneros de Dios, ¿no?, para todas las naciones. Un pueblo de Dios llamados a preparar, ¿no?, la venida de Cristo, la revelación definitiva en Jesucristo. Bueno, pues hay que decir que este es el punto de partida, y luego dice este punto, en 1961, que la ley de Moisés contiene muchas verdades naturalmente accesibles a la razón, pero que sin embargo nos las revela. Bueno, pues ¿por qué ha hecho Dios esto? ¿Por qué lo que estaba ya escrito en la ley natural, Dios también en su misericordia, en la revelación, ha querido volver a revelarlo, ¿no? Bueno, pues está claro que lo ha hecho porque Dios protege al hombre en su debilidad. Y una de las máximas debilidades que tiene el hombre es la posibilidad de equivocarse, el error. El error, la equivocación, ¿no?, es además muy agravada por el pecado, porque claro, el error tiene dos motivos. Uno es la limitación del hombre, y otro es el pecado del hombre. Son dos cosas que se vienen a conjugar una con otra y hacen una pareja muy peligrosa. Por una parte que somos limitados, y por otra parte que encima el pecado hace que metamos la pata más fácil. Bueno, menuda combinación es esa, muy peligrosa. Y entonces Dios tiene misericordia del error, ¿no?, de ese
entendimiento oscurecido que hay en nosotros. Entendimiento oscurecido por el pecado y además por la limitación, ¿no? Y entonces Dios protege al hombre del error. Que por cierto, ¿no?, esto lo va a hacer durante la revelación, lo va a hacer con frecuencia. Por ejemplo, acordaros del Nuevo Testamento, cuando Jesús dice a los suyos, a los apóstoles: lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y las puertas del infierno no derrotarán a la Iglesia. ¿Qué está haciendo Jesús ahí? Pues protegernos del error, sabiendo que es demasiada tarea la que deja en manos humanas, diciendo: demasiado importante lo que les he yo encomendado a estos como para que esté sometido meramente pues a un ritmo humano, a una capacidad humana, en la transmisión, pues en guardarlo y en transmitirlo. Muy peligroso, muy peligroso. Bueno, pues Dios tiene misericordia y de alguna manera asiste a su Iglesia, no la preserva del error, en una asistencia del Espíritu Santo en la que Dios tiene misericordia de nosotros y dice: no, yo estaré contigo, no te dejaré solo, ya sé que lo que te he encomendado es demasiado para tus fuerzas. Y el Espíritu Santo, según la promesa de Cristo, asiste a su Iglesia y la hace pues indefectible, ¿no? La hace fuerte y resistente frente a la posibilidad de errar y de que la verdad revelada sea oscurecida en nosotros. No, nos sostiene. Bueno, pues algo parecido ocurre aquí también. Algo parecido, aunque es distinto el tema, pero es también el mismo principio de misericordia, que preserva al hombre, que quiere preservar al hombre del error. O sea, que es que viendo Dios cómo nuestra conciencia pues se oscurece, cómo somos limitados, cómo a veces la ley natural nos cuesta reconocerla y nos armamos muchos líos y confundimos muchas veces lo que veo y lo que me apetece ver y lo que quisiera ver y liamos las cosas. Dios ha tenido misericordia y se ha revelado. Y ha revelado en la ley del Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, ha revelado lo que está escrito en nuestro corazón. Dice aquí: Dios ha declarado y autentificado en la ley de Moisés lo que estaba escrito en el corazón del hombre. Y lo ha proclamado para que nadie se equivoque, y para que nadie se llame a engaño. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con el punto 1962. Estamos comentando hoy hemos comenzado el apartado que dice la ley antigua. Dice así: la ley antigua es el primer estado de la ley revelada. Sus prescripciones morales están resumidas en los 10 mandamientos. Los preceptos del Decálogo establecen los fundamentos de la vocación del hombre, formado a imagen de Dios. Prohíben lo que es contrario al amor de Dios y del prójimo, y prescriben lo que le es esencial. El Decálogo es una luz ofrecida a la conciencia de todo hombre para manifestarle la llamada y los caminos de Dios, y para protegerle contra el mal. Aquí viene una cita muy cortita de San Agustín, pero que es preciosa y muy, que yo creo que es muy, que insinúa muchas cosas, ¿no? Dice: Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus corazones. Comenzando igual por comentar esto último, ¿no? Esta cita de San Agustín. Dios escribió en las tablas de la ley lo que los hombres no leían en sus corazones. O sea, es decir, que primeramente Dios, cuando nos creó, escribió en el corazón. Su ley, la ley de Dios, está escrita en el corazón. Pero ¿qué pasó? Que el pecado original y nuestros pecados personales y también los pecados pues estructurales que formamos entre todos nosotros, ¿no? Esa especie de complicidad mutua que se tiene muchas veces, el pecado oscureció nuestra capacidad de conocer la ley que Dios había escrito en nuestro corazón. Y el hombre se arma un lío y empieza a llamar bien a lo que es mal y empieza a llamar verdad a lo que es mentira, y se arma un lío, ¿no? Entonces Dios, en su misericordia, dice: bueno, esa ley que escribí en el corazón la voy a escribir en unas tablas.
Es decir, la voy a revelar, la voy a dar a conocer, la voy a objetivar para que nadie se equivoque. O sea, del corazón pasó a las tablas. Pasó a las tablas. Ahora, es curioso que luego también, en un siguiente paso, Dios hace otro esfuerzo muy grande para que pase de las tablas al corazón otra vez. Primero del corazón a las tablas, y luego de las tablas al corazón. Del corazón a unas tablas de piedra, y luego de las tablas de piedra al corazón. Fijaros que después en el Antiguo Testamento los profetas dicen, ¿no? Escribiré la ley en vuestros corazones. Y hay toda pues una pedagogía en la que Jesús hace el gran esfuerzo de que esa ley escrita en unas tablas de piedra pase de nuevo a estar escrita en los corazones, ¿no? Que es la tarea sobrenatural en la que Jesús, pues por la fuerza del Espíritu Santo, quiere grabar en nuestros corazones esa ley. Es curioso, ¿no? Por misericordia la escribió en unas tablas de piedra. Y luego por misericordia dice, a ver si ahora de las tablas de piedra volvemos a escribirla en el corazón de los hombres. Porque claro, este doble proceso era necesario. Porque primero el corazón se oscureció, luego hizo falta pasarlo a las tablas. Y cuando el corazón fue redimido por Cristo, y cuando el corazón fue purificado por la fuerza del Espíritu Santo, dijo, bueno, ahora a escribirlo en el corazón otra vez, de las tablas al corazón. Pero ojo, para eso primeramente había sido necesario escribirlo en las tablas. Lo de escribirlo en las tablas también era muy importante. Era muy para que fuese declarado y autentificado, y dicho claramente, para que nadie pudiese engañarse, qué es lo que Dios había dejado escrito en el corazón cuando creó el mundo. Un ejemplo concreto de esto de que Dios primero en el corazón, luego en las tablas y luego después en el corazón. Pues acordaros, por ejemplo, de ese pasaje del Evangelio en el que van a donde Jesús, ¿es lícito divorciarse de la mujer por cualquier motivo? Y Jesús responde, al principio Dios los creó hombre y mujer para siempre. Y dice, es decir, al principio, en la primera creación, cuando Dios escribió la ley natural, pues la unión del hombre y la mujer indisoluble, hasta que la muerte les separe, etcétera, estaba escrita en el corazón. Claro, luego como se oscureció el corazón del hombre, vino Moisés a escribirlo, a escribir en tablas, ¿no?, lo que estaba escrito en el corazón. Y por vuestra dureza de corazón permitió Moisés, en algunos casos el repudio, pero ahora de nuevo escribamos de nuevo, volvamos a la pureza primera. Y entonces Jesús vuelve a escribir en el corazón de los hombres, no ya en las tablas, pues aquella primera llamada de Dios a la fidelidad, el matrimonio. Es decir, que aquí ha existido este proceso, ¿no? Del corazón a las tablas y de las tablas al corazón. Bueno, pues continuando con este punto, dice, la ley antigua es el primer estado de la ley revelada, es el primer estado. ¿Cuántos estados hay? Pues digamos que tres estados. El primer estado es el del Antiguo Testamento, en el que la ley, ¿no?, pues es la ley de Moisés es revelada. El segundo estado es el de Jesucristo, en su predicación plenitud de la revelación, en el que Jesús viene a presentarse como la plenitud de la ley revelada y nos da el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, ¿no? Amarás al prójimo, amaros unos a otros como yo os he amado. Y podríamos decir que un tercer estado pues es el actual en el que nos encontramos a partir de Pentecostés, ¿no?, en el que Jesús prometió que vendría a nosotros el Espíritu Santo y Él llevaría a su plenitud todo lo que Jesús nos había revelado. No es que el Espíritu Santo iba a revelar cosas añadidas a las de Jesucristo, no. En Jesús se había llegado a la plenitud de la revelación. El Espíritu Santo no viene a añadir cosas a lo que dijo Jesús, sino a desarrollar, a llevar a su plenitud lo que Jesús nos había enseñado. Hay tres estados, pues, ¿no? El del Antiguo Testamento, el de Jesucristo y el del Espíritu Santo, entendido como que es el difundir, el hacer llegar a nosotros
en toda su intimidad, el escribir en nuestros corazones, pues la plenitud de la revelación que Jesús había venido a traernos. El primer estado es el de la ley revelada en el Antiguo Testamento. Y dice este punto pues algo muy importante, que los preceptos del Decálogo establecen los fundamentos de la vocación del hombre, formado a imagen de Dios. El hombre está formado a imagen y semejanza de Dios, y la vocación del hombre es la de ser testigo del Dios vivo. Nosotros estamos llamados a ser testigos de Dios. Somos imagen y semejanza suya, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que ser espejos de Dios. Espejos en los que se ve la imagen de Dios. Nosotros buscamos la gloria de Dios. El hombre ha sido creado para dar gloria a Dios. Nosotros somos espejos de Dios. Lo importante del hombre es que él es un pequeño reflejo de la gloria de Dios. Para eso hemos sido creados. Luego, si nuestra vocación es ser la de ser testigos del Dios vivo, pues por ejemplo, pues tenemos que ser testigos del Dios verdadero. 8º mandamiento: no dirás falso testimonio ni mentirás. Claro, normal, porque somos testigos del Dios verdadero. Y tendremos que ser testigos del Dios generoso. Claro, 7º mandamiento y 10º mandamiento: no codiciarás los bienes ajenos, no robarás y compartirás tus bienes con los demás. Testigos del Dios generoso. Y tendremos que ser testigos del Dios autor de la vida. Claro, 5º mandamiento: no matarás, amarás la vida, serás defensor de la vida, porque somos testigos del Dios autor de la vida. Y seremos testigos del Dios limpio de corazón. Claro, 6º mandamiento y 9º mandamiento: no consentirás pensamientos ni deseos impuros, no cometerás actos impuros. Claro, porque somos testigos del Dios limpio de corazón. El que nos dijo: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y seremos testigos del Dios Padre, fuente de toda paternidad. Claro, 4º mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Y seremos testigos del amor de Dios. Claro, 1º mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. Es decir, todos los mandamientos hay que entenderlos como parte de la vocación nuestra de ser espejos de Dios, testigos del Dios vivo. Cada uno de estos mandamientos nos permite ser un poquito parecidos a Dios, un poco reflejarle a Dios, un poco transmitir pues esa luz de Dios ante los hombres, ¿no? Esto es muy importante, ¿sabéis? Porque es que, de lo contrario, si no se entiende esto, pues parece que los mandamientos son prescripciones, mandamientos, o sea, órdenes, prohibiciones, más bien caprichosas, más bien arbitrarias, y no nos damos cuenta que detrás de los 10 mandamientos de la ley de Dios hay un ponernos en contacto con ser imagen y semejanza de Dios. Los mandamientos son un insertarnos en esa vocación de ser reflejo de Dios, reflejar a Dios ante los demás. Es hermosísimo, ¿no?, ver los mandamientos bajo esta perspectiva. Es hermosísimo. Bueno, luego continúa este punto diciendo que el Decálogo es una luz ofrecida a la conciencia de todo hombre para manifestarle la llamada y los caminos de Dios y para protegerle contra el mal. Bueno, pues esta es otra forma de decir lo mismo, ¿eh? Otra forma de decir lo mismo es una manera de manifestarme la llamada de Dios. ¿A qué estoy llamado yo? ¿Cuáles son los caminos por los que el hombre puede realizarse? Ser lo que Dios ha inscrito en nuestra naturaleza, ¿no? Pues ser imagen y semejanza de Dios. Ese sello de Dios que decíamos, ¿no?, que la ley natural es como el anillo ha dejado impreso su huella en la cera, ¿no? Bueno, pues ese ser imagen y semejanza de Dios pues se realiza, se desarrolla a través de una vida, a través de unas actitudes, a través de unos comportamientos acordes, concordes, pues con la imagen y semejanza que Dios ha escrito en nosotros.
Tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Pues bien, continuamos en esta explicación de estos puntos sobre la ley antigua. Continuamos con el punto 1963. Dice así. Lo vamos a leer la primera parte, dejaremos para mañana la segunda. Dice, según la tradición cristiana, la ley santa, espiritual y buena es todavía imperfecta. Como un pedagogo muestra lo que es preciso hacer, pero no da de suyo la fuerza, la gracia del Espíritu para cumplirlo. Bueno, pues aquí hace referencia al catecismo a un texto, en Romanos 7 de los versículos 12 al 16, ¿no?, que vamos a leer. Bueno, un poco atrás dice, vivía yo un tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado, y yo morí, y resultó que el precepto dado para vida me fue para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por medio del precepto, me sedujo y por él me mató. Así que la ley es santa, y santo el precepto, y justo y bueno. Luego, ¿se habrá convertido lo bueno en muerte para mí? De ningún modo, sino que el pecado, para aparecer como tal, se sirvió de una cosa buena para procurarme la muerte, a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio del precepto. Sabemos, en efecto, que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Bueno, aquí, como veis, este famoso texto de San Pablo plantea una contradicción, ¿no? La contradicción, pues, de que esta ley, siendo santísima, espiritual, buena, pues es imperfecta para nosotros. O sea, la revelación, pues era, desde luego, el pueblo de Israel entendió que Dios había tenido una gran misericordia con él, se había revelado, aquellas tablas de la ley las guardaron en el arca de la alianza, las veneraban, entendían que Dios les había dado a conocer, pues lo que podríamos decir, lo que era el meollo, ¿no? El meollo de cuál es la vocación a la que está llamado el hombre, etcétera. Bien, sin embargo, algo faltaba ahí, algo estaba faltando, ¿no? ¿Y qué es lo que fallaba? Pues hombre, pues fallaba algo importantísimo, ¿no? Que es lo que hemos dicho antes, ¿no? La necesidad de que esa ley pasase de las tablas al corazón. Dios, por su misericordia, había escrito lo que había del corazón en las tablas, es decir, había pasado la ley natural que había escrito en el corazón del hombre, la creación del mundo, la había puesto en las tablas escritas, ¿no? Pero claro, ahora escrita únicamente en las tablas la ley, el hombre se veía impotente para cumplirlo. Sí, ya sé que eso es así, sí, ya sé que ese debería de ser mi comportamiento, que debería de amar a Dios, al prójimo, sí, ya lo sé, pero el hombre se veía impotente para poder llevar a efecto lo que estaba escrito en las tablas. Y la gran pregunta era, ¿cómo escribir en el corazón lo que está escrito en las tablas de piedra? Y por eso San Pablo, pues en estos versículos, ¿no?, plantea la gran contradicción, el sufrimiento que le causa a él, ¿no? Dice, mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. Él reconoce que la ley es buena. Ahora, ¿cómo es posible que perciba esa contradicción? Me gustaría
cumplir la ley que está escrita en esas tablas, y me veo incapaz. Y digo, no lo haré más. Y al poco tiempo me veo cayendo en ello. O tomo una resolución, ¿no? Voy a hacer esto, y no soy capaz de llevarla a efecto. Bueno, pues esta es la contradicción, ¿no?, que plantea San Pablo. A la ley del Antiguo Testamento le falta algo muy importante. Le falta algo muy importante, que es que tiene que ser escrita ahora de las tablas en el corazón. Es decir, le falta la gracia. Ley y gracia. Tenemos ocasión de explicar esto. La ley sin la gracia, permitidme la expresión, es una desgracia. Eso aquí lo viene a decir San Pablo, ¿no? Es verdad que es buena, que es santa, es verdad, pero claro, pero si yo no tengo la gracia de Dios para cumplirla, si el Señor no tiene misericordia de mí y la escribe en mi corazón por la fuerza del Espíritu Santo, la ley sin la gracia es que acaba siendo una desgracia, porque lo que me hace es sentirme denunciado, sentirme que no cumplo el ideal, denunciarme en ello y me quedo como incapaz de poder poner por efecto, ¿no?, la llamada de Dios a ser imagen y semejanza suya, ¿no? Con lo cual, lo que dice aquí, era imperfecta, es todavía imperfecta esta ley. Le faltaba una culminación, muy importante. Ahora bien, dice, era un pedagogo, ¿no? Un pedagogo, dice Gálatas 3:24, dice, de manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo para ser justificados por la fe. Ha habido una pedagogía, como decía yo antes, ¿no? Poco a poco ha habido un crecimiento, igual que Dios elige a Israel en un momento determinado, cuando ya ve que hay más capacidad, más cultura, más capacidad de transmisión, de ser testigo de esa revelación ante los demás pueblos, también llega un momento en el que Dios entiende que tiene que dar un paso más, ¿no? Un paso más. Bueno, ¿por qué? Porque la ley, por sí sola, no da la fuerza, no da la fuerza para poder cumplirla y pasarla a la vida. La gracia del Espíritu es necesaria para cumplir la ley. La gracia del Espíritu Santo, ¿no?, que los profetas están preparando, ¿no? Y aquí, por lo tanto, se habla de una ley de pedagogía. Sí, la ley del Antiguo Testamento era santa, era espiritual, era buena, pero todavía era imperfecta. Era importante, era necesario que Dios enviase el don del Espíritu Santo para que ley y gracia pues se conjugasen, ¿no? Y para que esa ley fuese escrita en nuestros corazones. Lo dejamos aquí y continuaremos mañana si Dios quiere. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.